Audio Jungle. Buenos días, profe. Nuestro grupo le va a hablar sobre el capítulo 14, el cual se llama Recolección y Análisis de Datos de la Investigación Cualitativa, el cual tiene como objetivo principal recolectar todos estos datos para así lograr nuestro propio conocimiento y la información necesaria. Primero se inicia con el tipo de investigación y después haber ingresado al campo de investigación, después elegir la muestra inicial y elegir el tipo de recolección de datos. En este caso es la entrevista. Después realizamos la recolección de datos siguiendo por la evaluación de la muestra inicial, después el análisis de datos y por final el análisis final, en donde la recolección de datos tiene las siguientes características: es significado, prácticas, organización, diadas, roles, etc. El papel del investigador es muy importante, ya que él no debe inducir en ningún momento a la respuesta. Después llegan los tipos de el papel del observador, en donde aquí es la no participación, la participación pasiva, participación activa, participación neutra y la participación completa. La entrevista es la más importante dentro de los tipos de investigación, ya que es íntima, flexible y activa. También entran los tipos de preguntas. Aquí primero se inicia con la pregunta fáciles o generales, después las preguntas complejas, preguntas sensibles y las preguntas de cierre. Los tipos de preguntas, como ya vimos, es primero la general, que habla de todo el planteamiento en global, después las ejemplificadoras, que es el ejemplo, las preguntas estructurales, que es el concepto, y por último las preguntas de contraste, que es la categorización. Y por último tenemos que ver cómo es la organización de la entrevista. Aquí primero se inicia con la planeación, es el contacto del entrevistado, se prepara el guión o la entrevista, se ensaya la entrevista, se confirma la puntualidad y por último el vestuario. Se inicia con el consentimiento del entrevistado. Durante la entrevista también se mantiene el hilo del contexto y se asegura que el entrevistado esté a término con todo el contexto en el que se desenvuelva la entrevista, y por final se pregunta si el entrevistado tiene alguna duda o aclaración sobre un tema. Continuando con el capítulo 14, metodología de la investigación, vamos a hablar sobre las sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Estos son los intereses que tiene el investigador por parte de los individuos que conforman un esquema o un problema, a través de los intereses. Para Greswell 2005 nos dice que el tamaño de los grupos depende de los temas a escoger, es decir, de 3 a 5 personas serán temas complicados, de 6 a 10 serán temas cotidianos y habrá un moderador, que es la persona encargada de organizar y conducir a los grupos. Pasos para realizar sesiones de grupo. Número 1. Número de provistos de grupos a realizar. Número 2. Número de integrantes que va a tener cada grupo. Número 3. Organización de sesiones en un lugar cómodo, silencioso y seguro. Número 4. Se lleva a cabo la sesión mediante el moderador. Paso número 5. La elaboración del reporte contiene datos de cada participante, la fecha y el tiempo de duración. Dentro del informe de desarrollo de cada sesión se toman en cuenta las actitudes, comportamientos de cada participante. Es por ello que es recomendable grabar cada sesión. ¿Sabían que los documentos, registros, materiales y artefactos son datos cualitativos? Mediante estos ayudan a entender el fenómeno central del estudio, sirven para conocer los antecedentes del ambiente. En las biografías e historias de vida son otras formas de recolectar datos, pueden ser individual o colectivas. En las colectivas participan todas las personas que se encuentran en las vivencias y varias experiencias sobre la problemática. Dentro de la triangulación de métodos de recolección de datos, estos son importantes aplicarlos siempre y cuando se tenga tiempo y recursos, ya que aportan, enriquecen, dan profundidad a la investigación. Son importantes aplicarlos ya que tienen diferentes fuentes y métodos de recolección. Análisis de los datos cualitativos. Estos constan de dos pasos importantes, que son la recolección y el análisis. Tienen propósitos centrales cualitativos, que son explorar datos, imponer un lenguaje y expresión, descubrir experiencias, descubrir conceptos para comprender la problemática, estudiar la comprensión del contexto en el que se está desarrollando dicha problemática, reconstruir hechos e historias
los resultados que se van a obtener y generar una teoría fundamentada en los datos a recolectar. Dentro de las reflexiones e impresiones durante la inmersión inicial, el investigador dialoga con los integrantes del ambiente, comienza a responder el planteamiento del problema. Mediante esto, el investigador reflexiona, es decir, se pregunta qué tengo en mente, el planteamiento es adecuado, lo estoy haciendo de la manera adecuada. Reflexiones e impresiones en la inmersión profunda. Se refiere a la recolección de más datos, es decir, el investigador se autopregunta, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué significa? ¿Por qué ocurre? E incluso se evalúa el planteamiento del problema y el ambiente en que se está llevando a cabo la problemática. Otros datos importantes dentro de este capítulo son el análisis detallado de los datos. Los datos se obtienen mediante diversas fuentes. Estas pueden ser las reflexiones y los análisis elementales. Los análisis dependen o van a variar según el diseño de investigación. La bitácora de análisis tiene la función de documentar el procedimiento de análisis y las reacciones del investigador al proceso. Esto se lo realiza en 3 pasos: las anotaciones del método utilizado, anotaciones sobre ideas, conceptos, significados, categorías de hipótesis y las anotaciones en relación a la credibilidad y verificación del estudio. Se lo realiza mediante anotaciones o memos analíticos. El surgimiento de las unidades de análisis y codificación abierta o primer plano. Esta se divide en 2, en la abierta, la cual se codifica las unidades de categoría, y la segunda es la en la que se comparan las categorías agrupándolos en tema y buscando posibles vinculaciones. Las técnicas para generar categorías cuando se está trabajando, la mejor es mediante el agrupamiento. Las técnicas de escrutinio son aquellas que se utilizan manualmente. Estas pueden ser repeticiones, conceptos locales, metáforas, conectores lingüísticos, entre otros. También existen las técnicas de procesamiento, las cuales son utilizadas con programas de computación. Puede ser corticlasificación, lista de términos, coocurrencias, etc. La selección de datos dependerá de 4 factores. El primero es los tipos de datos que se tenga, el segundo la pericia requerida, el tercero el volumen de datos y el cuarto el número y tipo de categorías y temas que se tengan. Describir las categorías codificadas que emergieron y codificar los datos en segundo plano o central. Esta se la realiza mediante la codificación selectiva, la cual consiste en describir e interpretar el significado de las categorías dadas. Generar hipótesis, explicaciones y teorías. Esto se lo realiza mediante 2 pasos. El primero es producir un sistema de clasificación y el segundo es presentar temas y teorías. Se puede utilizar diagramas, matrices, metáforas, calendarios, etc. ¿Cuándo debemos dejar de recolectar y analizar datos? El primero es cuando se han saturado las categorías y no se encuentra información novedosa. El segundo es al momento en el que ya se ha respondido al planteamiento del problema. Finalmente, el análisis de datos cualitativos asistidos por computador. Existen diferentes programas como son Atlas, que permite agregar datos para codificarlos, Ethnograph, que permite recuperar textos de documentos, EnVivo, que son bases de datos estructuradas jerárquicamente, Decision Explorer, que son ideas convertidas en conceptos para después analizarlas. También existe el rigor de la investigación cualitativa, contando con dependencias, que es la recolección de datos similares para el análisis, generando resultados equivalentes. De estas hay tanto internos como externos. Para ello también existen estándares para la investigación cualitativa, los cuales son respuestas de los participantes, registrar notas sistemáticas, chequeos cruzados, establecer cadenas de evidencia, aplicar muestras, aplicar también un método, utilizar un programa computacional y realizar transcripciones, además de realizar reuniones para coordinar. Como siguiente punto es la credibilidad. Es la capacidad para comunicar el lenguaje y los pensamientos, emociones y puntos de vista de los participantes. Para incrementar la creatividad hay 3 puntos claves, que es no dar juicios de valor, son importantes todos los datos y todos los participantes tienen que ser vistos por igual. También hay la transferencia, que es determinar el grado de similitud entre el contexto donde se está estudiando.